Hola amigos youtuberos. Perdón youtuberos XD, después de mucho tiempo sin subir vídeos hoy les traigo unas buenas historias de miedo. Espero que les guste. Empecemos con la primera historia. La primera historia se llama En la oscuridad. Rubén caminaba siguiendo la línea blanca de la ruta, que era lo único que se veía en aquella oscuridad. Cuanto más avanzaba la noche, menos vehículos cruzaban por él, y ninguno se detenía para llevarlo. Viajar así era parte de su vida. Trabajaba en una cosecha, viajaba hasta otra, vivía un tiempo en un pueblo, o en algún establecimiento rural, partía nuevamente pero a pesar de haber andado en incontables ocasiones por numerosas rutas, muchas veces de noche, nunca había atravesado una zona tan vasta y despoblada, ni había visto una noche más oscura y silenciosa que aquella. La línea de la ruta era su única guía, no se veía ni las manos. Avanzaba lentamente, con pasos inseguros. Inútil era levantar la vista hacia el cielo o buscar el horizonte, pues todo era oscuridad. Era angustioso caminar así, mas no quería detenerse, porque sentía que cierto temor, vago aún, iba a aumentar si dejaba de caminar. Al marchar podía concentrarse en seguir la línea blanca, y de esa forma no pensar. Pero su temor igual fue creciendo de a poco. ¿A qué le temía? No lo sabía. ¿Qué podía haber en aquella oscuridad? Nada. Solo campos solitarios iguales a otros que había atravesado, pero, ¿qué era aquella sensación que sentía cada vez más fuerte? ¿Sería por estar solo? No, él no le temía a la soledad, era otra cosa, sentía que algo iba a su lado. Se detuvo y escuchó, todo estaba silencioso. Fue a extender un brazo pero lo contuvo un terror repentino y atroz. ¿Y si tanteo algo?, pensó, y sintió más terror. Experimentó de pronto el miedo instintivo y profundo a lo desconocido, el verdadero terror, y al borde de la desesperación, de huir gritando hacia cualquier lado, extendió su brazo derecho y lo movió en la oscuridad. Lo hizo porque creyó por un instante que allí no había nada, y que si lo comprobaba su terror iba a disminuir. Pero se equivocó, pues de pronto su mano tanteó algo peludo y frío, y una cosa lanzó un grito agudo frente a su cara, y después Rubén sintió que le mordían la cabeza. La siguiente historia se llama El despertar. El despertar de Aníbal no fue nada corriente, pues estaba de pie y se hallaba en el bosque. Desconcertado, confundido, giró la cabeza en todas direcciones. A pesar de su confusión supo enseguida dónde se encontraba. No estaba muy lejos de su casa. El sol brillaba en lo alto y su luz atravesaba el follaje descendiendo hasta el suelo en forma de haces. Una brisa refrescante agitaba levemente las hojas produciendo un rumor que por momentos se intensificaba, y algunas ramas secas caían desde las copas. No había nada extraño en el lugar, solo no recordaba cómo había llegado hasta allí. Se sentó a ordenar sus pensamientos. Recordó que ese día salió de su trabajo, que era en el pueblo, y que luego tomó el camino que pasa junto al bosque, después, nada, recordaba solamente eso. Tirando de su camisa notó que estaba empapado en sudor. Buscó su pañuelo en el bolsillo, y encontró también algo que no esperaba. Un fajo de dinero. ¿Habría cobrado ese día? No, faltaban muchos días para que le pagaran, pero, ¿cómo había obtenido aquel dinero? Lo contó, no era mucho, pero de todas formas era dinero extra. Le había pasado lo mismo hacía unos años, en una época de escasez, pero apenas recordaba ese hecho, incluso había llegado a creer que nunca había pasado. Se levantó, volvió a girar la mirada, esta vez para asegurarse de que nadie lo veía, y partió rumbo a su hogar. Por el camino decidió no hablar sobre lo sucedido a Patricia, su esposa. ¿Qué le iba a contar si no recordaba nada? Tal vez solo se había medio desmayado, aunque eso no explicaba lo del dinero. Terminó ese día, el sol se ocultó tras el bosque, y pronto las tinieblas cubrieron todo el paisaje. Aníbal se durmió pensando en el extraño suceso, sin poder esclarecerlo. Temprano por la mañana partió a pie rumbo al pueblo. Cruzó por unas pocas personas, los mismos de siempre, y llegó a su trabajo sin ningún inconveniente. Cuando terminó su horario partió rumbo a su hogar. Volvió a despertar en el bosque unas horas después. ¿Qué le estaba pasando? Ya algo asustado se alejó de allí a paso firme. Al tantear el bolsillo, nuevamente tenía dinero, entonces las preguntas se agolparon en su mente. ¿Quién le estaba dando dinero? ¿Sería el diablo? De solo pensarlo sintió un hondo terror y se persignó.
Se imaginó inconsciente en el bosque, de pie pero paralizado, ajeno a lo que pasaba a su alrededor, incapaz de ver lo que había por allí, lo que rondaba en el lugar, e imaginó que entre los árboles caminaba una criatura demoníaca que se iba aproximando a él con paso pesado y respiración de bestia. Y dedujo que tal vez el dinero era el pago por su alma, o por un servicio prestado al diablo. Cuando llegó a su casa, su esposa se precipitó hacia él, y mirando hacia el bosque por la ventana, le dijo muy alarmada. Ya estaba preocupada. Creí que te habían asaltado también. ¿No te has enterado? Me lo dijo una vecina al pasar. Ayer asaltaron y mataron a alguien que iba por el camino. La policía del pueblo anda por ahí, porque parece que desapareció otra persona. ¿Aníbal? ¿Qué te pasa? ¿Aníbal y? ¿Qué tienes en los puños? ¿Es sangre? ¿Golpeaste a alguien? Las últimas palabras de Patricia las escuchó como si vinieran de lejos, y todo empezó a oscurecerse. Despertó en el patio de su casa. Se aproximó a una ventana y miró hacia adentro. Lo que vio lo horrorizó tanto que retrocedió unos pasos y después se echó a correr. Y en su ira recordó todo, y volvió a ser el asesino que fue antes. La siguiente historia se llama Nuestro amigo muerto. Estábamos en la casa de un amigo que acabábamos de enterrar. Éramos 5. El salón donde nos hallábamos era sumamente amplio y frío, y estaba mal iluminado. En el exterior de la casa hacía un tiempo horrible. Era una noche tormentosa, llovía y había viento. No muy lejos de allí, después de un jardín bastante extenso que se veía en parte desde la ventana del salón, se encontraba la cripta familiar donde se hallaba ahora el cuerpo inerte de Mauricio. El sacerdote que había oficiado el entierro nos acompañó un buen rato luego de que se marcharan los otros, eso fue al final del día. Lo noté algo turbado, preocupado tal vez, y antes de irse nos dijo que no nos quedáramos mucho allí, aunque no supo explicarnos por qué. Seguramente él no estaba seguro, pero probablemente presentía algo, o había sentido algo extraño, porque mientras pronunciaba unas oraciones miraba de reojo el ataúd de Mauricio. Habíamos encendido la chimenea y conversábamos frente a ella. ¿Y la mujer que andaba con Mauricio, no se habrá enterado y? Preguntó Ramón, dirigiéndose a mí. Ni idea, le contesté. Apenas la vi un par de veces, y no se acercó ni a saludar. La primera vez fue hace poco, una noche de carnaval, y la segunda fue hace unos días, la iluminé con el auto cuando venía por este camino. No le habrá hecho mucha gracia, porque se cubrió el rostro y volteó como si la hubiera encandilado, aunque andaba con las luces bajas. Supongo que había andado por aquí, ya era tarde de la noche. Esteban, ¿era tan linda como dice Ramón o no? Me preguntó esta vez Pablo, otro de mis amigos. Oh sí. Pero también era extraña, muy pálida para mi gusto, y sus ojos eran tan negros como su pelo. Pálido estaba Mauricio estos últimos días, comentó Javier, y todos asintieron con la cabeza. Sería por la anemia esa que le dio. Después quedamos en silencio, recordando a nuestro amigo. Todos miraban las llamas de la chimenea. Mauricio no tenía parientes vivos, solo tenía a sus amigos, y su última voluntad fue que nos quedáramos con su propiedad, un gesto típico de él. Aunque sus últimos días estuvo bastante distanciado de todos. Se debilitó rápidamente por una anemia cuya causa no pudo explicar el único médico que vio, y murió repentinamente. Pensando en eso se me ocurrió algo que me hizo estremecer. Muchachos, les dije. Todo esto me hace recordar un cuento de terror que leí, y varias películas que vi. No importa si se ríen, pero, a veces la realidad supera a la ficción y... Deja de andar con vueltas, dijo de pronto Sebastián, que hasta el momento había permanecido en silencio. Creo que todos estamos pensando en lo mismo. Que aquella mujer era una vampira. Es lo que iba a decir, confesé. Evidentemente los otros también estaban pensando en eso, pues quedaron completamente serios y con los ojos muy grandes. La noche iba empeorando, la tormenta creció. Retumbó un trueno que hizo que mi corazón se acelerara de golpe, y que los otros reaccionaron con movimientos bruscos de sobresalto. Siguieron al trueno unos relámpagos, estalló un rayo no muy lejos de allí, y toda la casa tembló. Las pocas luces del salón empezaron a titilar, y en medio de aquella emoción, de aquel terror que iba creciendo y que alimentábamos entre todos, Ramón lanzó un grito y señaló hacia la ventana, y a la vez vimos que un par de siluetas humanas se desplazaban por el jardín. Una era de mujer. Y la otra parecía ser la de Mauricio. Desaparecieron en la oscuridad y no los vimos más.
Cuando la tormenta amainó nos marchamos de allí. Pasados unos días nos reunimos para hablar del asunto. Ninguno ha vuelto a la casa, la dejamos abandonada, y hasta ahora no nos atrevemos a revisar la cripta donde colocamos a nuestro amigo. La siguiente y última historia se llama El jinete fantasma. Ese día estuve a punto de no salir, tal vez presintiendo algo. Además era un poco tarde, pero después de vacilar varias veces me calcé los deportivos y salí a la ruta. Caminando a paso ligero doblé hacia una carretera que solía evitar por tener muchas subidas. Un viento sur algo cálido me llegaba de frente, la carretera subía y bajaba por largas y empinadas cuestas, que casi me quitaban el aliento. A ambos costados el campo ascendía hasta la cima de cerros redondeados y agrestes. A la distancia se amontonaban unos nubarrones oscuros. Yo seguía caminando sin prestarle mucha atención a lo que me rodeaba, pero una quietud creciente me hizo observar con atención el paisaje. Entonces noté la ausencia de pájaros en los alrededores. La naturaleza estaba como expectante. Era la clásica calma que antecede a las tormentas. Al llegar a la cima de una subida vi que una tormenta avanzaba rápidamente desde el sur. Se elevaba desde el horizonte y tenía un tono verdoso, unas franjas de nubes iban a la vanguardia, características de las tormentas impulsadas por fuertes vientos. Había caminado hacia la tormenta, al volver la tenía a mi espalda, rugiendo ferozmente. El sol ya estaba muy bajo, al cubrirlo la tormenta el paisaje se oscureció repentinamente, la vez que el viento se hizo más fuerte. Los pastizales de los cerros se aplanaban por los azotes del vendaval, los relámpagos comenzaron a surcar el cielo embravecido, algunos rayos hicieron temblar la tierra. Luego, una cortina de lluvia, maciza, compacta y estruendosa, bajó de golpe sobre el campo que se conmocionaba bajo la furia de los elementos. La lluvia era tan intensa que me dificultaba ver. Completamente empapado y calado de frío hasta los huesos, seguí avanzando a través de la sofocante cortina de agua que caía muy inclinada por el viento fuertísimo que la acompañaba. Algo reluciente me hizo mirar hacia un costado, entonces vi entre aquel caos, en aquel oscurecido paisaje erizado de lluvia, iluminado por momentos por terribles rayos, la aparición fantasmal y luminosa de un jinete cabalgando por encima del campo sin pisarlo, pues las patas del caballo se agitaban en el aire. La crin del fantasmal animal ondulaba lentamente. El jinete tenía una espada en la mano y la apuntaba hacia adelante, como si estuviera guiando a un ejército invisible hacia la batalla. Vi la aparición solo por un instante, después desapareció en la tormenta. Al llegar a casa sentí un gran alivio, pero la caminata bajo la tormenta ya me había afectado. Durante la madrugada me envolvió la fiebre, y hasta el amanecer estuve tiritando y sufriendo de pesadillas, en donde veía una y otra vez al jinete fantasma galopando en la tormenta. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado.